En el siguiente video explicaremos cómo se calibra un amplificador MV de Harris. Para esto, previamente debemos de haber hecho el proceso de preparación del amplificador, habiendo instalado el pastillaje en los respectivos zócalos que nos da el fabricante. También debemos de haber direccionado el voltaje en el amplificador, haber ingresado el fusible de entrada del amplificador y haber ingresado los fusibles de salida en los puertos en caso de ser necesario. El primer paso que debemos de hacer para poder calibrar el equipo es realizar medición de voltaje AC y DC. Para eso, en la fuente tenemos el punto de medición de voltaje AC y el punto de medición de voltaje DC. Inicialmente podemos medir voltaje AC, ubicamos la punta roja en el punto de medición de voltaje AC. Y podemos observar que tenemos 95 voltios en AC. Luego hago la medición de voltaje DC para verificar que tenga efectivamente el voltaje 24 voltios en DC. Aquí observamos que la fuente me está entregando también 24 voltios, 24.3. Es decir que por voltaje nos encontramos bien. El siguiente paso que debemos de hacer ya es ir a medir los niveles de señal de entrada en el amplificador. Para esto ubicamos nuestro cable RG6 con una F81 en el puerto de entrada de forward. Ubicamos acá y medimos los niveles de señal de entrada para garantizar los niveles de entrada a este primer híbrido de acá. Para eso utilizamos la función pendiente del medidor de campo. Debemos de verificar que el medidor se encuentre compensado con 20 dB, ya que estamos haciendo mediciones en un amplificador. Hacemos con la función pendiente, utilizamos la función pendiente del medidor y acá podemos observar que tenemos los niveles 23.31 en una pendiente de 7. De acuerdo a eso, vamos a la tabla de balanceo y elegimos el valor del ecualizador y del atenuador que debemos de instalar en la entrada. De acuerdo a eso, instalamos el valor del ecualizador o el valor del simulador de entrada, de acuerdo a los cálculos que hagamos. Para ello, nosotros ya hicimos aquí previamente el cálculo. Nos dice que debíamos de instalar un simulador para atenuar los canales altos y un atenuador de 11 para llegar a, en este caso, 17 decibeles planos, que es lo que nos pide el fabricante en este híbrido de forward. Ya habiendo hecho esto, lo siguiente que debemos de hacer es pasar el cable a el puerto de salida main y en este caso pasamos nuestro jumper a la posición manual del amplificador. Este paso lo podemos haber hecho antes, no interesa el orden, en este caso lo podemos hacer. Lo pasamos a la posición manual del amplificador y el siguiente paso que debemos de realizar es ubicar el potenciómetro de manual, subirlo al máximo y disminuirle 4 decibeles al canal más alto, en este caso el canal 135. Ubicamos entonces el potenciómetro, vamos al medidor, ubicamos el canal más alto, que en este caso es el canal 135. Subimos al máximo el canal 135 con este potenciómetro. Como podemos observar, nos sube hasta 58.2 decibeles. En este caso lo que hago es devolver hasta que me quede 4 decibeles por debajo, es decir, hasta 54.2 o 54. Aquí ya lo dejé sobre el valor de los 4 dB. El siguiente paso que debemos de realizar es
observar cómo me quedó mi valor de pendiente. Me debería haber quedado cerca a 13 decibeles. Si no me quedó cerca a 13 decibeles, debo hacer el ajuste con el ecualizador de entrada. Aquí podemos observar que me quedó una pendiente de 12.9, es decir que casi cerca a la pendiente que me pide. En este caso, como estamos calibrando este amplificador, el canal 2 debe quedar saliendo en 36 y el canal 135 se va a quedar saliendo con 49 decibeles. Con este valor de pendiente lo podemos dejar, ya que estoy solo 0.1 dB por debajo. Idealmente, si tuviera que hacer el valor de esta pendiente, en este caso ya lo que debería hacer es variar el simulador o el ecualizador que haya colocado de entrada, subirle un valor o bajarle un valor dependiendo de lo que yo necesite variarle la pendiente. En este caso está bien, no es necesario cambiarlo. Esto lo que quiere decir es que hicimos bien el cálculo del valor del simulador y el pad de entrada. El siguiente paso que debemos de realizar es observar qué niveles de pendiente tengo en mi amplificador. Aquí observamos que tenemos 41.54 y, como lo mencionábamos anteriormente, debemos de salir con niveles en 36.49. Como lo tenemos en 41, necesitamos bajar 5 decibeles. Es decir que en este caso, al ser un MB3, lo que hacemos es en este puerto, en el puerto que estamos calibrando, bajamos el nivel del atenuador de ese puerto de salida. Como en este caso tenemos un puente que hace la función de un atenuador de 0, quitamos este atenuador de 0 y, como estaba en 41, necesitamos bajarle 5 decibeles, instalamos un atenuador de 5 dB. Instalamos un atenuador de 5 dB y acá podemos observar que ya los niveles nos quedaron 36, 48.7, cerca de los niveles que me piden. Con estos niveles ya es aceptable y podemos dejar el amplificador. Ya al haber calibrado este puerto, el siguiente paso es ir al siguiente puerto. También mido los niveles de salida. Están en 40.53, pendiente de 13, estoy bien. Necesito atenuar 4 decibeles, en este caso tengo un atenuador de 1 y como necesito atenuar 4 decibeles, también instalo un atenuador de 5. Al instalar el atenuador de 5, podemos observar que los niveles ya nos quedaron 36.49, pendiente de 12.7, 13 casi. Ahí ya quedé con los niveles en este puerto también. Siguiente paso es ubico mi cable RG6 en el text point del otro puerto de salida, el puerto 3. Vuelvo a mirar los niveles en la función pendiente. Como lo podemos observar, aquí estamos en 39.51. Aquí observamos que necesitamos bajar 3 decibeles aproximadamente. Y como tenemos un atenuador de 2, en este caso pusimos de 2 porque no teníamos de 0, tenemos un atenuador de 2, necesitamos bajar 5 decibeles, bajar 3 decibeles, es decir que instalo un atenuador de 5 también. Idealmente, generalmente estos atenuadores van a ser del mismo valor. Al instalar el atenuador de 5, observamos que ya los niveles me quedaron 36.48.7, cerca de los niveles que necesitamos. Con estos niveles ya es aceptable y podemos dejar el amplificador de esta forma en forward. Aún así, el siguiente paso, en este caso ya mi amplificador quedó calibrado en modo manual, pero debemos dejarlo calibrado en modo automático. Para eso me voy a la salida main y nos falta calcular el valor del atenuador de ADU. Para calcular ese valor, lo que debemos de realizar es
vamos a la función nivel del medidor de campo. Vamos a la función nivel del medidor de campo. Miramos qué potencia tiene el canal del ADU. En algunos casos se trabaja con el canal 70, en otros casos se trabaja con el canal 61. En este caso lo estamos trabajando con el canal 70. Medimos el canal 70 y en este caso observamos que está en 47.8 decibeles. Debo de coger este valor y restarle en este caso 34 decibeles, y el valor que me dé va a ser el valor del atenuador que voy a instalar en este punto. Es decir que en este caso 47 menos 34, aquí yo debería instalar un atenuador de 13 decibeles. Instalamos el atenuador y el último paso, ahí ya ajustamos el valor de la ADU. El último paso ya es pasar mi puente de manual a automático. Lo pasamos de manual a automático y ahí lo siguiente que tenemos que hacer es hacer el ajuste fino al amplificador. Ese ajuste fino se hace moviendo el valor. Ese ajuste fino se hace moviendo el ADU, el potenciómetro de ADU, y buscando los mismos niveles con la función pendiente del amplificador. Lo que hacemos es ir girando el potenciómetro de ADU acá hasta que lleguemos a los niveles que dejamos en manual. Es decir que si en manual lo dejamos cerca a 3649 o 3649, lo que tenemos es que acá empezar a girar el potenciómetro de ADU buscando los mismos niveles que dejamos en manual, en este caso 3649. Ahí ya cuando yo dejé los niveles 3649, en este caso ya terminé mi proceso de calibración en forward. Ese sería el proceso de calibración en forward. Me faltaría calibrar en retorno. Para calibrar en retorno, lo que debo realizar en la salida main, ubico mi medidor de campo en la función DOCSIS. Voy a la función DOCSIS del medidor de campo que se encuentra en servicio, función DOCSIS, le doy inicio y ahí empieza mi medidor de campo a hacer proceso de función DOCSIS. Esperamos a que nos cargue todos los 4 pasos. Ahí mi medidor va pasando secuencialmente por cada uno de los pasos. El paso 1 es, él está inicializando el cable modem interno. Paso 2 está verificando los canales de bajada de forward. Paso 3 está haciendo el ranging, está haciendo el registro ante el CMTS. Y en el 4 está registrando con el servidor FTTP. Cuando él termina nos va a arrojar unas medidas y de acuerdo a estas medidas debemos de hacer el ajuste con este ecualizador de retorno y con el valor del atenuador de retorno. Puede ser cualquiera de estos dos. Al terminar nos va a arrojar estas estadísticas donde en la parte izquierda del medidor me aparece la transmisión, como él encontró la transmisión, que la encontró en 38 dB mínimo y 38 dB máximo. Aquí, como lo estamos calibrando a un ancho de banda de 37 MHz en retorno, debemos dejarlo en 37 dB, es decir, necesito bajar un nivel, necesito bajar un decibel a la transmisión.
Aquí me arroja unos niveles de forward, pero para hacer ajuste de calibración en retorno, en este caso estos parámetros no los tenemos en cuenta. Aquí para calibrar me interesa más estos dos valores de acá. Como está en 38 y necesito bajarlo a 37 dB, debo hacer la atenuación acá. En este caso, lo que debería hacer acá es bajarle al nivel del atenuador. En este caso tiene un atenuador de 0. Es decir que acá idealmente se dejaría así para que quede nuestra transmisión en lo más cercana a 37. Aquí hicimos otra prueba de Oxys y podemos observar que en este caso, haciendo la prueba, está la transmisión en 33 dB. Entre 35 y 30 dB está el promedio de la transmisión. Para hacer el ajuste en retorno del amplificador, si lo estamos calibrando a 37 dB, deberíamos de subirle más o menos 3 dB al valor del atenuador para que nos llegue a 37, 3 dB o 2 dB. Para subirla a esta deberíamos de subir un atenuador de 2 dB. Y si lo estuviéramos calibrando a 40 dB, deberíamos de subirle 5 decibeles al atenuador para que nos llegue a 40 la transmisión. En este caso, por ejemplo, tenemos un atenuador de 0 en retorno. Quiere decir que deberíamos de cambiar este de 0 por uno de 5 si lo estuviéramos calibrando a 40 decibeles, o cambiar este valor de atenuador por uno de 3 decibeles si lo estuviéramos calibrando la transmisión a 37 decibeles. Ahí haríamos el cambio de ese atenuador, y lo siguiente es hacer nuevamente una prueba de Oxys para ver que la transmisión me haya llegado a 37 decibeles o a 40, dependiendo de cómo lo esté calibrando. Por último, en este amplificador, para realizar búsqueda de ruido en este amplificador, se realiza en el puerto de salida de retorno, que en este caso es el que está al lado de este fusible. Este es el puerto de salida de retorno. Aquí es donde debemos realizar búsqueda de ruido para ver todo el ruido que le está llegando al amplificador.